Bueno, para nosotros es el ejemplo 1.3, es el ejercicio 21.17, es un ejercicio propuesto que viene al final del capítulo del libro de Física Universitaria, volumen 2, de la 12ª edición, o sea, al final del capítulo 21. Bueno, dice lo siguiente: en las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se ve en la figura, y nos piden calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor de 7 microcoulombs. Aquí podemos ver el triángulo, ¿verdad? Aquí yo le puse etiquetas Q1, Q2 y Q3 para hacerlo un poquito más explícito. Ustedes, si ven el libro, no se van a encontrar Q1, ni Q2, ni Q3, pero vuelvo a repetir, lo hice para tener una mejor identificación de las cargas. Entonces, nosotros queremos ver cuál es la fuerza que actúa sobre esta carga, la de 7 microcoulombs. Podemos observar que aquí tenemos bueno, antes la carga en cuestión es de 7 microcoulombs. Acá hay otra carga que le llamamos Q2, que es de 2 microcoulombs. Y la otra, ¿verdad?, es una carga de menos 4 microcoulombs. Entonces, vamos a ver cómo le haríamos para esta situación. Lo primero que vamos a hacer es se ubican, dice, las fuerzas que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre la carga Q1. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo quedarían las fuerzas? Para esto nos vamos acá al, al Visio, ¿verdad? Este programa que se llama Microsoft Visio. Aquí tengo ya dibujado de una manera, como si estuviéramos en el plano, ¿verdad? Y tenemos nuevamente la carga Q1 que es positiva, la carga Q2 que es positiva y la carga Q3 que es negativa. Dígame entonces, ¿cómo quedaría la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q1? ¿De qué tipo será? Repulsión. De repulsión, entonces, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia afuera. Hay algo Hacia afuera en ambos lados. Hacia afuera. hacia afuera, ¿verdad? Hay algo importante que nos decían, que el triángulo donde están las cargas, ¿verdad? Se trata de un triángulo equilátero. ¿Y qué características tiene un triángulo equilátero? Pues de que todos sus lados Son iguales. son iguales, es decir, en este caso miden 50 centímetros, es decir, 0.5 metros. Y el ángulo, ¿verdad?, interno de cada uno de ellos, pues va a ser 60, porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo, independientemente del que sea equilátero, oblicuángulo, el tipo que sea, siempre va a dar 180. Pero en este caso, ¿verdad?, se cumple de que los lados son iguales y los ángulos son iguales, es decir, aquí hay 60 grados, acá también hay 60 grados. Entonces, dígame, la fuerza, ¿verdad?, que ejerce Q2 sobre la carga Q1 apuntaría hacia afuera. ¿Y qué dirección llevaría, dígame? ¿Hacia dónde apuntaría? ¿Apuntaría así? Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, no. Hacia Hacia arriba. afuera, pero ¿con qué ángulo? Sobre la línea de 60 grados. Sobre el 60 grados. Con ángulo de 60. Exacto, ¿verdad? Con un ángulo de 60, este programa aquí me permite poner los grados, ¿verdad? Entonces, esta fuerza quedaría hacia acá. Sí. La voy a dibujar con esa magnitud por lo siguiente. ¿Cuál creen ustedes que sea mayor, la fuerza que ejerce Q2 o la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1? Q2. ¿Sí lo ven todos? ¿Cuál sería mayor? Q3. Q3. La Q3, ¿verdad? Porque Q3 tiene una mayor carga. Y aquí, ¿verdad?, podemos nosotros saber fácilmente la dimensión, porque la distancia de separación entre Q1 y Q2 y Q1 y Q3 son iguales, porque ya dijimos que el triángulo es equilátero. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo quedaría la fuerza, ¿verdad? Hacia dónde la colocamos, la fuerza que ejerce Q1 sobre, perdón, Q3 sobre Q1. ¿Será una fuerza de qué tipo, me podrían decir? Atracción. 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 ¿Y qué ángulo va a llevar ahora? De. Menos 60. ¿Sí lo ven todos o no? Sí. Aquí voy a tirar una rayita para que ustedes vean esta línea y les pregunto, ¿el ángulo que hay aquí cuánto vale?
Donde tengo el cursor ahorita, ¿sí lo ven? 60. 60. 60. ¿Y este de acá? 60. 120. De aquí a acá, ¿cuánto sería? Menos 70 grados. Menos 60 grados, ¿verdad? No puede ser 120 porque no nos llega ni a 90. Entonces de aquí a acá, estos ángulos, ¿verdad? Son iguales cuando nosotros trazamos una línea, ¿verdad? Inclinada sobre dos paralelas, como es este caso, la de aquí y la de acá, pues los ángulos van a ser iguales, acá y acá. Bueno, entonces, esta fuerza que va a salir de aquí, ¿verdad? Va a tener un ángulo de ¿cuánto dijimos? De menos 60 grados. Le ponemos y ya nos las llevamos para acá. Ahí tenemos ya, ¿verdad? Ubicadas las fuerzas que van a ejercer la carga Q2 y la carga Q3 sobre la carga Q1. Le vamos a poner sus respectivas etiquetas. La fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1 y esta sería la fuerza que ejerce la carga Q3 sobre la carga Q1. La resultante aún no la vamos a sacar, vamos a ver cómo le hacemos posteriormente. No sé si hay alguna pregunta con esto, esto es importantísimo. Si nosotros no podemos ubicar las fuerzas con su dirección correspondiente, lo que hagamos posteriormente ya no tiene caso porque vamos a estar en un error. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos llevamos este dibujo, ¿verdad? Para allá, para el programa, el que tenemos acá, donde estamos editando nuestro problema, que es el PTC Matcat. Y aquí, ¿verdad? Vamos a controlarle el tamaño para que no sea muy grande. Entonces ya lo primero que hicimos fue ubicar las fuerzas, ¿verdad? Para ver cómo están interactuando. Y ahora sí, ya podemos nosotros calcular estas fuerzas. Vamos a calcular las fuerzas. Se calculan las fuerzas que produce cada una de las cargas sobre Q1. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en este caso? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Dígame. Serie de senos y cosenos. Vamos a calcular la fuerza. ¿Qué hemos utilizado para calcular la magnitud de la fuerza? ¿Cuál es la ecuación? Está igual acá. Todavía no vamos a calcular la resultante, vamos a calcular la fuerza. ¿Qué hemos utilizado para calcular la fuerza? ¿En qué tema estamos? Pues vamos a utilizar la ley de Coulomb, esa es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, se aplica la ley de Coulomb. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a ver una aquí para la fuerza. La fuerza que ejerce Q2 sobre la carga Q1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo quedaría de acuerdo a la ecuación de Coulomb? ¿Cómo quedaría? Pues dice que la fuerza F21 va a ser igual a ¿cuánto? A la constante de Coulomb por el producto de ¿quién? Q1 por Q2 ¿sobre quién? Sobre la distancia, ¿verdad? Que hay de la carga 2 a la carga 1. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? ¿Tenemos los datos? Aún no tenemos los datos, ¿verdad? Estos datos los sacamos del problema, las cargas y todo lo demás que nos daba aquí la figura, pero pues ahorita vamos a utilizar ya para poder hacer los cálculos. Ustedes en su casa pueden ir haciéndolos. Yo aquí los voy a ir haciendo rápidamente. Q1, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la carga Q1? Aquí lo tenemos, ¿es de cuánto? 7 microcoulombs, o sea, 7 por 10 a la cuánto? A la menos 6 coulombs. Ahí tenemos. La carga Q2, ¿cuánto vale? La carga Q2 tan solo es de cuánto? De 2 microcoulombs. 2 por 10 a la menos 6. Y la carga Q3, ¿de cuánto es? En este caso nos dice que es
de menos 4, pero acuérdense, les digo, cuando ya vamos a calcular las fuerzas ya no conviene utilizar los signos, porque podemos caer en un error como lo hicimos ayer. Recuerdan que le dejé el signo y no salía la resultante. Aquí va a pasar lo mismo. Entonces lo que se recomienda es que una vez que ya ubicaron las fuerzas y saben hacia dónde se dirigen, pues entonces hay que trabajar las cargas sin signo, que sean todas positivas. Bueno, ya tenemos las tres cargas. Quisiera que me dijeran cuál es la distancia de la carga Q2 a la carga Q1. ¿Cuál sería? Porque esa distancia la vamos a utilizar ahorita. ¿Cuál sería la distancia? ¿Cuántos centímetros? R 0.5 metros. 0.5 metros. 0.5, ¿verdad? Metros. ¿Ok? ¿Qué más? Y ya de una vez también buscamos la distancia que hay de la carga Q3 a la carga Q1. ¿Cuánto sería? Igual. ¿Mande? Pues Igual, sería la ¿no? misma, ¿verdad? Serían También 50 centímetros, 0.5 metros, porque estamos trabajando sobre un triángulo equilátero. Entonces ya tenemos los datos y ya podemos calcular la fuerza. Entonces esta, ¿verdad? Ya la voy a poner en forma de una ecuación de cálculo con los dos puntos, como les decía. Ya no me marca error. Si yo le hubiera dejado, si yo le hubiera puesto de antemano el dos puntos igual y no hubiera yo definido las variables que intervienen en la fórmula, me va a marcar un error. Bueno, entonces, por eso no se preocupen, ustedes lo van a hacer en la calculadora, ¿verdad? A la hora del examen. Entonces, esto nada más por si llegaran posteriormente a ocupar el programa, ya saben de qué se trata. A ver, me falta algo, ¿verdad? ¿O no me falta algo? Porque si no, ahorita me va a marcar error. Dígame qué me falta. La constante. Me falta poner la constante de quién? De Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la 9. ¿Qué unidades tiene? Newtons por metro al cuadrado. Todo ello dividido entre quién? Coulomb al cuadrado. Ok, ahora sí ya tenemos esto. Ya lo sustituyó aquí, ¿verdad? Y ahora sí le damos el igual. Vamos a ver cuánto resulta. Chequen, por favor, vayan checando las operaciones para que cuando a ustedes les toque estar en el ruedo sepan cuánto sale. No sé si hay alguna duda, vayan verificando por favor con su calculadora los datos que vamos nosotros obteniendo. Bueno, entonces ya tenemos aquí la primera fuerza. Luego ahora, ¿qué falta? Ya calculamos esta, la que va de aquí hacia acá, la que está empujando la carga Q1. Ahora vamos a calcular la fuerza F31, es decir, la que ejerce la carga Q3 sobre Q1. O sea, el efecto de jalarla. Entonces la vamos a poner por aquí. Ok. ¿Cómo quedaría la ecuación, dígame por favor, para calcular la fuerza de 3 a 1? ¿Cómo quedaría? Pues ahora sería, ¿verdad? Aquí le ponemos el subíndice para tener una identificación. La constante siempre va a ser la misma. Ahora, ¿cuáles son las cargas que interactúan aquí? Pues interactúa la carga Q1 y ¿quién? La carga Q3, ¿verdad? Q3. Q1 y Q3. Entonces aquí le cambio a 3. Y la distancia, ¿verdad? Que está aquí separando a Q1 y Q3, pues nosotros le llamamos aquí Es la misma. R31. También hay que cambiársela, aunque sabemos que es del mismo valor que R21. Ya estaría todo, ¿verdad? No sé si falte algo más. Sustituimos los datos con este comando. Vemos que realmente se tenga eso. Así es, ¿verdad? 7 para Q1, 4 para Q3 y obtenemos finalmente el resultado con el signo igual. ¿Y cuánto me sale? 1.08 newtons. Es decir, esta fuerza, ¿verdad?, salió de lo doble que esta otra. ¿Por qué? Porque las distancias son iguales. Aquí veíamos, ¿verdad? Cuando empezamos a trazar esto acá que estábamos en el programa Vicio, si recuerdan, les dije que esta, les pregunté cuál va a ser menor o cuál va a ser mayor, no recuerdo. La fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 o la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1. Pues debido a que las distancias son iguales, ya nada más va a depender de él la magnitud de las cargas. Y pueden observar que Q3 es el doble del valor de Q2 y por tanto la fuerza de atracción en este caso es
de doble magnitud que la fuerza de repulsión que ejerce Q2. Bueno, preguntas hasta aquí, no sé si hay algún dato, alguna duda con esto. Aquí, No, aquí profe, me se faltó entiende. poner esto. Ninguno, ingeniero. ¿No hay dudas? Bueno, pero ahora nos falta algo interesante, ¿verdad? Nos falta obtener la fuerza resultante. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención. La fuerza resultante, ¿verdad? En los ejemplos pasados se hizo de una manera muy sencilla porque eran fuerzas colineales, habíamos dicho. Y cuando son colineales, la suma obedece simplemente a una suma algebraica o una diferencia según apunte en la fuerza. Pero en este caso podemos ver que las fuerzas que están actuando aquí, pues ya no son colineales porque una tiene una dirección de 60 grados y la otra tiene una dirección de menos 60 grados. Ok, entonces aquí sí vamos a sumar vectorialmente. Para ello vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre. Fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. ¿A qué se refiere el diagrama de cuerpo libre? Que ya nos vamos a olvidar de todo el triángulo y nada más vamos a tomar como referencia la carga donde están interactuando las fuerzas. ¿Cuál es esa carga donde están interactuando las fuerzas? Pues es Q1. Sobre Q1, ¿verdad? Se ejerce la fuerza 21 y también sobre ella se ejerce la fuerza 31. Entonces, esta carga nosotros la vamos a tomar como referencia, va a ser el origen de nuestro plano cartesiano. Entonces, para ello nos vamos a ir acá al programa Visio. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo ya aquí tengo, ¿verdad? Tengo esto aquí. Hagan de cuenta que esta parte, la carga Q1, la fuerza 21 y la fuerza 31, me las traje todas y las puse aquí, en el origen del plano cartesiano. No sé si hay alguna duda. No. Ahí están las dos cargas. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a encontrar la resultante, la fuerza resultante. ¿Cómo le hacemos? Pues para ello vamos a formar el paralelogramo. ¿Cómo se forma el paralelogramo? Bueno, hacemos esto, ¿verdad? Tiramos un vector que sea paralelo a este y otro vector que sea paralelo a este. Yo aquí ya los tengo, ¿sí? Para no atrasarnos. Aquí tengo este vector que es paralelo, ¿verdad? De la misma magnitud. Y tengo un vector que es paralelo a este también, que es de la misma magnitud. Aquí está, ¿ok? Ya una vez que formamos el paralelogramo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a unir el origen de las fuerzas hasta donde está la otra esquina del paralelogramo. Y esta para nosotros va a ser precisamente la fuerza resultante. No sé si hay alguna pregunta con lo que acabo de hacer. Permítame tantito. No sé qué pasó. Ok, ahí está. Copié nada más las etiquetas, ¿verdad? Para ponérselas. Recuerden, este era ¿quién? F21. Este era F31. Y ahora esta, la roja, la de color rojo, la fuerza, el vector aquí en color rojo, pues nos da la resultante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el valor precisamente de esto, de este vector, del origen acá. ¿Cómo le vamos a hacer para esto, verdad? Pues ustedes ya llevaron estática, han llevado trigonometría y saben, ¿verdad?, que se puede hacer de varias formas, utilizando la ley de los senos, posiblemente la ley de los cosenos, o hay un método que les voy a enseñar ahorita que se llama la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Me voy a llevar esta figura para ir en orden, para indicar, ¿verdad?, que ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, ¿qué método vamos a emplear para esto? ¿Qué método vamos a emplear para esto? Bueno, entonces, el método que vamos a emplear para esto va a ser sumatoria de fuerzas, para encontrar la fuerza resultante. Van a ver que este método es muy sencillo porque al final lo único que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, que sería la resultante. Entonces voy a anexar algo aquí como esto,
este apartado, ¿verdad? Y vamos a poner aquí lo siguiente. Se obtienen las componentes en X y Y de cada una de las fuerzas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, entonces nosotros vamos a irnos nuevamente aquí al vicio, aquí ya lo tengo preparado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar únicamente con las fuerzas, la F21 primero y luego la F31 en segundo lugar. Voy a olvidarme de todo lo demás, ¿ok? Y únicamente voy a dejar F21 en el plano cartesiano, como aparece aquí, ¿sí? Esta sería F21, acuérdense. Este es F21, le voy a poner la etiqueta. Hay que recordar que el ángulo que forma F21 con la horizontal, ¿de cuánto es? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? El ángulo que hay de aquí a acá. 60. Pues es este de 60, ¿verdad? El que teníamos aquí. Este ángulo que se proyecta de aquí a acá sigue siendo 60. Entonces, es necesario tener el ángulo para poder obtener las componentes en X y Y. Aquí tengo, ya le puse aquí el ángulo, que es de cuánto, de 60. Ahora bien, necesitamos descomponer esta fuerza, la F21, en sus dos componentes, paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Entonces, ¿qué se hace? Se tiran segmentos, ¿verdad? De aquí que coincidan, de aquí a acá, este es paralelo aquí al eje Y, apunta hacia arriba y le vamos a llamar F21Y, porque es la componente de la fuerza 21 que apunta o que está sobre la dirección del eje Y. Ahora la otra, la F21X, ¿dónde estaría? Pues sería la otra parte de aquí, esto que tenemos aquí. Y esta sería F21X. No sé si haya dudas hasta ahorita. En este caso, ¿verdad? Resulta que la F21Y apunta hacia arriba. Aquí también vamos a recordar, vamos a tomar en cuenta la nomenclatura que hemos utilizado, ¿verdad? O que han utilizado a lo largo del, ¿cómo se dice? Pues de las materias, de los cursos de matemáticas, sobre todo de matemáticas, ¿verdad? De cuando permítame tantito. A ver, vamos a llevarnos esto para lo que voy a explicar. Bueno, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura, se los recuerdo porque les digo, esto ya ustedes lo saben perfectamente. Todas las fuerzas, ¿verdad? En el plano cartesiano, todas las fuerzas que estén sobre el eje X, que se dirijan hacia la derecha, se van a considerar positivas, ¿ok? También las que apunten hacia arriba, también se van a considerar positivas. ¿Qué otra? Ahora, ¿cuáles van a ser negativas? Pues van a ser negativas aquellas, ¿verdad?, que apunten hacia la izquierda o bien hacia abajo. Entonces, vamos a ponerle este color chillante para que no se les olvide y lo vean, lo recuerden. Entonces, las que apuntan hacia acá, hacia la izquierda, van a ser negativas o bien las que apunten hacia abajo. No sé si hay alguna duda con esto. No, ingeniero. No. Ok, entonces hay que recordar eso para tenerlo presente a la hora de sumar. Sí quedó claro entonces cómo nosotros obtuvimos las componentes en X y en Y, solamente tirando, ¿verdad?, líneas de la punta de la fuerza hacia abajo, hasta ahí donde llega X, y esta de aquí del origen a donde coincide, se intersecta con la F21Y. Y ahora esto nos lo vamos a llevar para allá para recordar, ¿verdad? Para tener ahí el dibujo y poder obtener las componentes de cada una de las fuerzas. A ver, aquí vamos a... ¿Sí se logra ver ahí? Bueno,
Aquí vamos a utilizar trigonometría. Vamos a utilizar trigonometría. Vamos a poner por aquí una notita para ir viéndolo, ¿no? Se obtienen, vamos a ponerle las componentes de la fuerza F21, ¿ok? Oh, chihuahua. Ahí está. Bueno, entonces vamos a utilizar aquí trigonometría, les decía. Si se logra ver ahí la figura, pregunto. Esto de acá, si se logra ver, si no, voy a hacerlo un poquito más grande. Primero se ve bien, se ve bien. ¿Cómo calculo F21? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que nosotros agarramos este triángulo. Ahorita lo voy a tratar de jalarlo. Esto. ¿Ok? Lo vamos a poner por acá abajo. Imagínense que tenemos este triángulo, ¿sí? Es un triángulo ¿de qué tipo? ¿Qué características tiene? Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y si es rectángulo, pues se pueden aplicar las funciones trigonométricas. Un triángulo rectángulo es aquel, ¿verdad?, que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí lo tenemos. Entonces, para ser más explícitos, me los voy a llevar acá. Ya si no le entienden así, va a estar más canijo. Entonces, pero aún así me pueden decir, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, tratar de hacerlo. ¿Cómo calculamos aquí F21Y? Que es esta parte, ¿sí? O me llevo también a ver, me voy a llevar todavía las etiquetas para que no haya pierde, para que no se me vayan a confundir. A ver, pongan atención. F21Y, F21X y F21. Ok, la fuerza original. Si nosotros tomamos como referencia, ¿verdad?, este triángulo de aquí y nos situamos en este vértice, aquí en esta parte, donde el ángulo es 60, ¿cuál sería el lado opuesto? Pues el lado opuesto es todo esto que hay acá, que sería F21. El lado adyacente sería este que tenemos acá, que viene siendo la base del triángulo, F21X. Y lo que hay de aquí a acá sería la hipotenusa. Con base a eso, ¿verdad?, nosotros vamos a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar precisamente los lados del triángulo y con eso encontrar precisamente las componentes de la fuerza. Entonces, ¿cómo calcularíamos el F21Y? Dígame qué. ¿Mande? No, hija. La ley de los cosenos y la ley de los senos se utiliza para triángulos oblicuángulos, que no son rectángulos, es decir, que tienen sus lados diferentes. Aquí está más fácil porque vamos a emplear las funciones trigonométricas. A ver, vamos a calcular, vamos a encontrar la ley, a obtener el seno de 60 grados, ¿sí? Dígame, ¿cómo calcularíamos el seno de 60 aquí? ¿A qué sería igual? ¿El seno cómo se relaciona? Cateto opuesto, ¿cuál sería el cateto opuesto? F21 sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? F21. ¿Sí quedó claro esta parte que acabo de hacer? Pregunto. ¿Por qué punto dos veces F21? Mande. Ah, perdón, F21. Aquí, perdón, F21, sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ¿están de acuerdo? La función seno, ¿cómo se define la función seno? No sé si recuerdan. El seno de alfa, por decir, ¿verdad? Seno de alfa
para cualquier triángulo, nos dice que es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Entonces, para nosotros, el seno de 60, ¿verdad? Va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? F21Y. Y la hipotenusa es lo que hay de aquí a acá, que sería la fuerza F21. Ahí lo tenemos. Ahora, con esta ecuación ya podemos despejar F21, pues ya la podemos despejar, ¿verdad? Fíjense bien, lo vamos a hacer así. F21, Y, ¿a qué va a ser igual? Pues esta F21 está dividiendo, pasaría a quién, multiplicando. Entonces quedaría F21, ¿por quién? Por el seno de ¿cuánto? De 60. ¿Ok? Ahí tenemos ya la primera componente. Vamos a ponerle que sean grados. Y ahí tenemos. Aquí pongo sin porque este programa, los comandos para sacar las funciones trigonométricas vienen en inglés. Y el seno en inglés se escribe sin. Bueno, no sé si haya duda con esto. Pregunto. Pregunto. ¿Dudas? Bueno, pues ya tenemos aquí para encontrar la primera componente, ¿verdad? Vamos a darle a sustituir valores. ¿Cuál era el valor de la fuerza F21? ¿Sí recuerdan cuál era? Si no recuerdan, acá la tenemos, ¿verdad? F21 era de 0.504 newtons. Eso es lo que tiene que sustituir ahorita acá. Nada más que se tarda un poquito a veces. Ahí está, ¿ok? Y ahora le ponemos el igual. Quiero que por favor vayan checando con sus calculadoras todas estas operaciones que vamos haciendo. Ok, ya quedó entonces la fuerza, la componente en Y, la F21. Esta F21 les pregunto, ¿cómo la vamos a tomar? ¿Como positiva o como negativa? Como positiva. Hacia la ¿Hacia derecha. dónde apunta? Apunta hacia arriba, y si apunta hacia arriba, la vamos a considerar como positiva. Bueno, ok, ahora vamos a calcular la componente en X. ¿Cómo calculamos? Entonces aquí vamos a poner una nota para calcular la componente en X de F21. Vamos a utilizar la función coseno, ¿ok? ¿Por qué coseno? Vamos a ver, aquí tenemos la función trigonométrica que relacione el lado que estoy buscando, ¿verdad? ¿Qué dice el coseno? El coseno de un ángulo alfa, ¿verdad? ¿A qué es igual? Pues dice que es igual a quién? Al cateto adyacente. ¿Sobre quién? También sobre la hipotenusa. Ahora, situándonos acá, voy a bajar esta figura para tenerla aquí a la mano y no estar subiendo y bajando para que no lo pierdan la visión. Si nosotros agarramos el ángulo de 60 grados, que es el que tenemos disponible aquí, ¿verdad? Aunque también podríamos sacar porque ya sabemos que este es 90, pero ¿para qué nos la complicamos? Ya tenemos aquí. Si tomamos como referencia el ángulo de 60 grados, F21, que sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa pues sigue siendo la parte mayor, ¿verdad? Que es F21. Entonces, ya de aquí nosotros podemos sacarlo. Entonces, escribimos esto, coseno, ¿verdad? De 60 grados. Los grados están aquí, ¿verdad? Y esto dice que va a ser igual a ¿quién? Aquí la voy a editar en forma de ecuación. Cateto adyacente. ¿Quién sería el cateto adyacente? F21X. ¿Y qué dice? Entre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? F21. Y ya lo tenemos. Ya de aquí podemos despejar F21X. De tal manera que F21X nos quedaría de esta manera. F21X va a ser igual a ¿quién? F21 está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no?
¿A quién? Al coseno de 60 grados. Entonces, ya tenemos por ahí, ¿verdad? Esto también. Ya esta es una ecuación de cálculo. Vamos a ponerle aquí que sustituya los datos, que sustituya todo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Finalmente, ¿verdad? Le ponemos aquí igual y ya nos da un valor positivo. ¿Era de esperarse que fuera un valor positivo o no? Me regreso acá. F21X, ¿hacia dónde Hacia la apunta? derecha. Hacia la derecha, por tanto, se va a considerar una fuerza, ¿verdad? Una componente positiva. Me la voy a llevar esta para acá para recordar. Ok, ahí ponemos las flechitas. Entonces recuerden, F21X, como apunta a la derecha, la vamos a considerar positiva. Bueno, preguntas hasta aquí con esto que llevamos. Ya encontramos las componentes de la primera fuerza. Y ahora, ¿verdad? Vamos a encontrar las componentes de la otra fuerza, la F31. ¿Preguntas que tengan con esto? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a obtener ahora muy bien, entonces vamos acá otra vez al programa de dibujo al vicio y vamos a hacer algo semejante a esto. Ok, entonces les decía, ¿cómo hicimos este diagrama? Pues agarramos únicamente la fuerza 21 y la llevamos acá, la pusimos en el origen. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, nos vamos a llevar a quién, a F31, es esta de color verde, nos la llevamos hasta acá y la vamos a poner aquí solita. Acuérdense que el ángulo que forma F31 es de menos 60 grados. ¿Sí me entienden? Con respecto a quién, a la horizontal. Esto no sé si quede claro o me van a decir de dónde lo saqué. Pues lo saqué de acá, lo que les explicaba hace un momento. Por ejemplo, si yo tengo dos paralelas, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos esta y luego tengo, a ver, tengo esta paralela y acá tengo otra paralela y luego trazo una tercera línea. ¿Qué va a pasar? Voy a obtener dos ángulos. ¿Sí lo pueden ver? Permítanme tantito. Permítanme tantito. Voy a llevar esto para tener cómo dibujar. Ahora les pregunto, este ángulo que va de aquí a acá, que le podemos llamar alfa o beta, como quieran, y este que se va a formar acá, ¿cómo van a ser? ¿Qué magnitud van a tener? La misma. Van a ser la misma, ¿verdad? Este y este van a tener el mismo valor. Ok, esto les digo por lo que aquí tenemos, ¿verdad? Por decir, este ángulo, ¿cuánto mide? Tomando esta línea de aquí a acá. De aquí a acá, pues mide ¿cuánto? 60 grados. Y de aquí a acá, si yo tiro una línea, ¿verdad? Horizontal, como ahorita, y calculo el ángulo que hay de aquí a acá, pues también va a ser de 60 grados. ¿Ok? Bueno, pero entonces ya como estamos en el plano cartesiano, pues ahora sí, ese ángulo hay que ponerlo con una referencia. La referencia va a ser positiva. No es necesario que el ángulo se lo pongan negativo, que realmente debería de ser negativo, porque ya de cierta forma vamos a ver nosotros hacia dónde apuntan las componentes. Bueno, entonces ya me traje la F31 hasta acá y ahora vamos a formar las componentes. Tiro una línea que vaya de aquí hasta la punta, ¿verdad? De acá, aquí más o menos.
Ahí está. Que esta sería aquí en F31Y. Luego tiro otra que va a ir de aquí a acá, que le voy a llamar F31X, ¿ok? Y la hipotenusa, que es la que quiero más adelante, aquí la vamos a utilizar, vean, me la voy a copiar aquí. Espero no los esté mareando con esto porque pues no hay de otra manera cómo hacerle, ¿verdad? Sería F31. Ok, entonces me voy a llevar ahora otra vez esto. Me voy a llevar el triángulo que tengo aquí. Nos lo vamos a llevar acá para tenerlo ahí disponible en el programa. Ok, aquí tenemos más o menos el triángulo. Y me voy a llevar este, ¿no? Entonces esto es para que ustedes vean cómo se sacó, cómo se ubicó ahí aquí en el plano complejo. ¿Ah? Es esto de donde lo sacamos, ¿verdad? Y este es el triángulo ya solito para que no haya pierde, para que aquí nosotros tengamos una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. Ok, ahí lo tenemos y nos lo llevamos para acá, ok. Entonces otra vez lo pegamos por aquí y ahí tenemos el triángulo que vamos a utilizar para encontrar las fuerzas F31X y F31Y. Otra vez, ¿verdad? Para nuestra suerte ya tenemos el ángulo. A veces no nos dan el ángulo, hay que estarlo obteniendo. Pero recuerden siempre que la suma de los ángulos en un triángulo va a ser igual a 180, los ángulos internos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos F31? Dígame F31X o F31Y. ¿Cuál quieren calcular primero? X. Bueno, entonces se calcula la componente F31X. Observen, F31X, si agarramos como referencia el ángulo de 60 grados, ¿cuál será? ¿Será el lado opuesto o será el lado adyacente? La F31X. Adyacente. Entonces, cuando vamos a sacar el lado adyacente, ¿qué función trigonométrica vamos a sacar? Obtener o aplicar, mejor dicho. La de coseno. Coseno, ¿verdad? Entonces, ponemos coseno de 60 grados otra vez. Les vuelvo a repetir, aquí no es necesario que le pongan menos 60 porque ya de antemano estamos dibujando y ya sabemos que las fuerzas, por ejemplo, la F31 va a ir hacia abajo y la F31X va a ir hacia la derecha. Entonces ya no es necesario. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la función coseno? Dígame. Sería igual a quién? Cateto adyacente, que sería quién? F31X. Entre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Pues F31. Y ya de aquí nosotros podemos despejar F31X. ¿Cómo quedaría esta F31X? Pues F31 pasaría multiplicando a quién? A el coseno de 60. Entonces, coseno de 60 aquí ya lo tengo, ¿verdad? Me lo voy a copiar y pegar y ya lo tenemos. Y ahí está ya la ecuación. Vamos a sustituir los datos. Si no quieren sustituir los datos, si alguien ya está trabajando en esto, pueden poner simplemente el signo igual y ya se los va a resolver. Entonces, vamos a bajar aquí para que no se traslape esto y le ponemos el signo igual normal. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 0.504 newtons, la componente en X. Les pregunto, ¿esta componente cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativo. Positiva. Positivo. Negativo. No los escucho. Positiva, Negativa, ¿verdad? ¿no? Porque Hacia la apunta derecha. hacia dónde? Hacia No, la... apunta hacia la derecha. Respecto a eso. ¿Cómo va a ser? Positiva. ¿Positiva o negativa?
Pues va a ser positiva, ¿verdad? Porque apunta hacia dónde, hacia la derecha. Acuérdense, hace un momento les puse, hasta les dibujé aquí los signos, ¿verdad? Si está a la derecha, positiva. Si está a la arriba, positiva. Si está a la izquierda, negativa. Hacia abajo, negativa. Aquí ya no los puse, pero pues esto, ¿verdad? Ya lo debemos de tener ahí presente para todo lo que venga posteriormente. Ahora ya tenemos F31X. Luego, ¿cómo le hacemos para calcular la componente F31Y? Que le ponemos, se calcula la componente F31Y. Bueno, la F31Y es esta, ¿verdad? Que sería ¿quién? El ángulo, perdón, el lado opuesto a este ángulo de 60. ¿Qué función trigonométrica relaciona el lado opuesto con la hipotenusa? Dígame. Seno. El seno, ¿verdad? Entonces, tenemos que el seno de 60 grados va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto, ya sabemos que en este caso sería F31Y, F31Y, y esto va a estar dividido entre ¿quién? Entre F31. Ahí tenemos ya la ecuación para F31Y. Entonces ya la podemos despejar, ¿verdad? F31Y va a ser igual a ¿quién? F31 está dividiendo, pasaría multiplicando F31 por el seno de 60 grados. Entonces sacamos esto de aquí y ya lo tenemos. Vamos a sustituir los datos. Y finalmente ya le ponemos el igual y nos da la componente en Y. La pregunta del millón, F31Y, ¿hacia dónde apunta? Negativo. ¿Hacia dónde se dirige? Negativo. Se dirige hacia abajo, por tanto, ¿verdad? Va a ser negativa. Bueno, preguntas con esto, aquí lo vamos a dejar, jóvenes, porque imagino que tienen clases y todavía nos falta hacer la sumatoria. Ya, si Dios quiere, mañana Sí, profe. terminamos, ¿ok? Bueno, entonces, aquí la dejamos. Mañana continuamos con este ejercicio. Vale, profe. Sí, está bien, hasta mañana.